Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, todos los que no se quedaron en casa, estamos. Otros por razones de trabajo. Entendemos que muchos por razones de trabajo, pues está lleno, gracias a Dios. Sin adornos y sin nada, ¿verdad? En nosotros, lo importante es que haya nacido el Señor acá. Gloria a Dios. No es una noche buena, sino todas deben ser buenas. Así que qué agradable ver a tantos hermanos aquí esperando salir corriendo para que no haya tráfico que los detenga, ¿verdad? Para ir a descansar. Acá está. Muy bien, vamos a abrir la escritura. No nos peleemos por costumbres y cosas así. Eso no tiene mucha trascendencia. No alterquemos por asuntos de costumbres. El que quiere celebrar días, que los celebre, dice la Escritura. El que no, gracias hermano. El que no lo celebre, dice, no hay problema. Ahora, cuando se hace una costumbre con paganismo, con motivaciones supuestamente espirituales, ya la cosa cambia. Pero las costumbres van pasando conforme se desgastan ante lo espiritual. Vamos a abrir capítulo 10 de los Hechos. Nos ponemos un momentito de pie, ya que vamos a leer una porción a manera de estudio. Vamos a ver si guarda ahí sus preguntas para enseguida. Gloria al Señor. Capítulo 10. Me interesó mucho cuando dice acá, vamos a ver, en el capítulo 10 siempre, verso 47, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Una pregunta, ¿verdad? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Esto es en casa de Cornelio. Me interesó mucho eso. Otra cosa que me interesa, dice en el capítulo 11, verso 9, lo que Dios ha purificado, no lo llaméis profano. También el 12, el Espíritu me dijo, o me mandó, que sin dudarlo fuera con ellos. Y allá en casa de Cornelio me contaron cómo en su casa había entrado un ángel. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, todas las necesidades de tu pueblo están acá en el corazón de cada uno de este sector de tu pueblo. Damos las gracias, Señor, por tus intervenciones sanadoras, tus virtudes mostradas en tu pueblo en el mejor momento, en el momento más oportuno. El socorro que llega a tiempo. Bendice a los dadores alegres, a todos los que están en el nombre de Jesús, todos los que están necesitados, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver algunas cosas muy importantes. ¿Se acuerda que estábamos iniciando un estudio del desarrollo de la iglesia? Cómo se estaba desarrollando la iglesia nueva, o sea, recién nacida. Cuando hay crecimientos de recién nacidos, las futuras madres toman en cuenta las experiencias anteriores de cómo crecen, cómo se desarrollan los recién nacidos para poder ellas aprovechar la experiencia. Me refiero en lo natural. Ahora en lo espiritual es lo mismo. Cómo se desarrolló esta criatura tierna, la iglesia, así se debe desarrollar ahora. No hay ninguna razón o motivo para que sea diferente. Definitivamente eso es así. Ahora, en el caso de Cornelio, por ser el primer gentil convertido a la fe de Jesucristo,
tiene algunas particularidades de prototipo, ejemplos para hoy. Digamos, en primer lugar, cómo es posible que una persona desorientada, que está palpando en la oscuridad, porque no tiene todavía bien delineado el camino, pero tiene hambre de Dios, entonces quiere averiguar dónde hallarlo a Dios. Pues es muy interesante que veamos que no hubo reparo para que un ángel del cielo bajara y le hablara. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es esta: si ese desarrollo de la iglesia allá y ese desarrollo de la iglesia hoy es igual, como estamos asegurando, entonces deben suceder las mismas cosas. O sea que no debe haber sorpresa si un ángel bajara para anunciar algo del Señor. Hay mucha gente que dice que ve ángeles, otros que un ángel les habló, otros que no sé cuánto. Bueno, quizá mucho sea imaginación, no sé cómo decirle, sueños no del Señor, pero que hay una verdad clara, que sí puede ser, pueden bajar. Algunos se oponen, dice, el Espíritu Santo tiene capacidad de hacer todo eso, porque es Dios. Entonces no tiene por qué venir otro espíritu para hacer las cosas que debe hacer el Espíritu Santo. Pero usted nota acá que el Espíritu Santo ya se había derramado, estaba llenando la iglesia, y sin embargo llegaban ángeles. Entonces no veo yo el por qué no. Quizá la falta de fe, quizá no sé qué otro motivo podría yo ponerle, sea lo que impida o no sea el momento oportuno que los ángeles se vean. Pero hay visitaciones angélicas. Libros enteros se han escrito de visitaciones extraordinarias de ángeles en muchas formas. Pero aquí un ángel de Dios, y mire qué interesante, ángel de Dios, que sí que puede ser también otro ángel, a saber de dónde, el que pueda bajar. El peligro pues está no tanto en creer que toda visitación sobrenatural es de Dios, o creer que toda visitación sobrenatural es del diablo. Hay que discernirlo. En el caso de Cornelio, de una vez dice un ángel de Dios. ¿A cuántos les gustaría ver un ángel de Dios? Bueno, después del desmayo platicaría uno con él, ¿verdad? Porque parece que Cornelio aquí se turbó un poquito. Nunca había visto un ángel. Era un hombre aguerrido, un hombre de batalla, pero ahora ve un ángel. Y dice que se quedó mirando al ángel con mucho miedo. Miedo. Es la palabra original, miedo. Pero ¿quién no le va a dar miedo? Leía yo el testimonio de un hombre en Inglaterra que tuvo una visitación angélica en relación al retorno de los judíos a Palestina. Y hablaba este libro, o decía este libro, que este hombre vio unos ángeles que llegaban y hasta se salían del techo de la casa del tamaño. Y él se asustó porque pensó que estaba con su mente un tornillo flojo. Pero entonces le pidió al Señor: Señor, si este ángel es tuyo, deja que se espere ahí, que no se vaya. Voy a llamar por teléfono a mi amigo que me venga a asegurar que también él lo mira. Y por teléfono rápido, temblando y todo, llamó al amigo. Y el amigo llegó y se quedó atónito adentro. Y le dijo: ¿qué ves? ¡Un ángel enorme! Bueno, son experiencias que pueden hacer dudar a la gente, ¿no? Y es natural, es lógico. No sé cuántos de ustedes han visto un ángel. Una hermana dice: yo, dice, que ¿tenía alas? No. El ángel. ¿Quién fue que dijo yo? Bueno, allá está. ¿Tenía alas el ángel? Bueno, un ángel con alas. Aquí, este no tenía alas. Dice que era un varón nada más. No estoy diciendo que no puedan tener alas.
Entonces el ángel le dijo, ya se aceptaron tus oraciones en el cielo. Mire qué buenas noticias le traía. Además de eso, hay un enviado de Dios, un mensajero de Dios, aquí cerca. Y le dio la dirección, hay que irlo a traer. Ahora, interesante que cuando Cornelio supo que desde el cielo le avisaban que había un mensajero en la tierra ahí cerca, y que lo fuera a traer, pensó que era un hombre celeste, no que era un hombre de la tierra. Y cuando lo vio entrar, porque llegó Pedro ahí, y cuando lo vio entrar se le arrodilló, como tenía entendido que hasta avisado por un ángel y que era un mensajero del cielo, dijo, este es celeste, y se le arrodilló y por poco lo adora. Pedro lo levantó, le dijo que no lo adorara, pero por poco lo adora. Ahora dice, cuando el ángel, Pedro se levantó, mejor dicho, Pedro se levantó ante el arrodillamiento de Cornelio, le empezó a explicar, Dios me ha enseñado, y esta es una lección muy fuerte para nosotros ahora, dice Pedro a Cornelio, Dios me ha enseñado que yo no llame inmundo lo que él ha purificado. Ahora, note usted, no estaba purificado Cornelio, porque a él se refería al asunto, ¿no? Pero como le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Entonces estaba dando por sentado el Señor que ya ese Cornelio ya era de él. Solo faltaba que Pedro le hablara. Nota usted como que lo apuntan a uno antes, ¿verdad? Ya está purificado, así que entra, le dijo, no tengas pena que sea gentil, porque Dios de cualquier nación, ahí está no hay especificaciones de nacionalidad, de cualquier nación, que el que se le ofrece, lo atiende. Qué bueno saber eso, ¿verdad? De toda raza, hermano, aquí habemos de todos colores, ¿verdad? Aquí sí que el Señor lo que busca es el que se le ofrece, el que le ama, el que le busca, no importa de dónde venga y de qué color sea su piel. Qué bueno saber eso, hermano. En el mundo se hacen tantas discriminaciones, ¿verdad? Hay regiones del mundo que los que tienen un color de la piel creen que ellos son los únicos y desprecian a los demás. Y si son morenitos, los morenitos desprecian a los blanquitos y los blanquitos a los negritos. Problema. Pero Dios que puso todas esas pieles, ve lo que hay allá dentro de todo eso. Un aplauso al Señor. Aleluya. Con seguridad que allá en la gloria no van a preguntar de qué raza eres, ni van a poner un barrio de latinos y un barrio de sajones y otro de europeos y otro de rusos y de qué raza. ¿Saben? Ahora están peleando por razas. Así que, hermanos, qué bueno saber que lo que Dios purifica no se le puede llamar inmundo, aunque parezca. A los judíos les parecían inmundos los gentiles, pero ahora ya estaban purificados. Empezó Pedro a predicar en la casa de el supuesto inmundo Cornelio. Ahora Cornelio está ahí oyendo el mensaje y mire qué mensaje entregó Pedro. Ungido completamente, lleno del Espíritu. Dice, Dios, entre las partes principales del mensaje, Dios ungió, llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús. Entonces el mensaje era cristocéntrico. Cornelio no le llegó a contar otras cosas. Le habló de las experiencias sobrenaturales en el éxtasis,
Pero más que todo, dice, empieza a hablar de Jesucristo. Y cómo lo llenó Dios del Espíritu Santo. Y cómo andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Miren el mensaje. Bien sencillo, ¿verdad? Y luego le dice, y nosotros somos testigos de eso. Porque Pedro lo vio. De todo lo que hizo Jesús. Y que no se apareció después de resucitar a todo el pueblo, dijo Pedro en el mensaje, sino solamente se nos presentó a los que había escogido de antemano como testigos. Quiere decir que el Señor va a tener una lista cuando vuelva otra vez para presentarse y hacerse visible primero a los que Él de antemano ha escogido como testigos. No a toda la gente. Entonces no es una venida la que se anuncia vista por todos. Entonces no se trata de la venida a reinar, sino se trata a la venida de instalar sus testigos primero otra vez. Van a haber testigos, hermano. Pero esos testigos de la última contratación del Señor para predicar el mensaje, tienen que ser, porque lo van a predicar a todo el mundo, hasta lo último, tienen que ser que lo vieron resucitado. Entonces tiene que venir a mostrarse resucitado. Es lo que se llama la aparición, la parucía. Entonces se aparecerá, pero no a todos. Pero se aparecerá a los que de antemano escogió para que fueran testigos hasta lo último de la tierra. Gloria sea su nombre. Ojalá sea usted y usted y usted y yo escogido para eso. Ahora usted se puede imaginar en plena tribulación, predicando el mensaje en la tierra, con sobrenaturalidad tremenda. Ahora, ¿quién podrá amedrentarse, aunque sea en la tribulación, si acaba de ver al Señor vivo ahí? Y él mismo le va a decir, ve, anda ahí, ahí se mete uno debajo de los cañonazos, si el Señor estará ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en los grandes avivamientos, hermano, de motivaciones de este tipo? Cuando han habido grandes encuentros sismáticos en la iglesia del Señor, en lo que pasó en Corea, por ejemplo, las grandes hordas de enemigos se lanzaron contra la iglesia en Corea y lo único que consiguieron fue que creciera la iglesia. Pero hubo mártires, testigos, pero dice que el Señor estaba ahí con ellos. Y eso que todavía no era una aparición personal, como cuando Pedro y Pablo se quedaban, más bien Pablo se quedaba predicando el mensaje, aparecía el Señor en visión, pero aparte de eso, lo había visto resucitado. Así que va a contratar el Señor unos últimos testigos que lo vamos a ver resucitado y enviados de nuevo. Esa es la razón por qué no se presentó a todo el pueblo. Todo el pueblo no lo podía ver. Al pueblo lo que le iba a llegar era el mensaje. Pero esos testigos lo iban a ver personalmente. Tan es así, hermano, que hasta fue a buscar a Pedro y fue a buscar a Tomás, individualmente. Entonces todavía Pedro estaba hablando todas estas verdades que Cornelio no conocía. Cornelio estaba asombrado de ver aquellas coincidencias, aquel ángel, aquella llegada a tiempo, como cuando llegó a traerlo a casa a Pedro le tuvo que decir el Espíritu Santo que no tuviera temor y que se fuera con ellos. Imaginen que lo fueron a traer a la casa con 3 más, no sabía ni quiénes eran. Dijo, estos me vienen a secuestrar. Le dijo, no, le dijo el Espíritu Santo, vete con ellos. Ellos no te vienen a secuestrar, yo los mandé. Ah, bueno, dijo Pedro, si es así, pues me voy. ¿Verdad? Qué lindo, guianza del Espíritu, visitaciones angélicas,
mensajes bajo la unción del Espíritu. ¿Qué más quiere el pueblo, hermano? Tendrá que estar muy cerrado de oídos para no oír y muy cerrado de boca para no hablar con semejantes visitaciones. Aleluya. En vez de estar perdiendo el tiempo, mejor buscando la esencia del Cristo que está adentro y no afuera. Aleluya. Gloria a Dios. Deje que la gente haga como que lo busca afuera, porque después de medianoche ya no saben ni cómo se llaman, ¿verdad? Y lo van a estar buscando, no sé qué van a estar buscando, pero nosotros ya lo hallamos, ya nos halló a nosotros. Gloria a Dios. Ya nos halló, ¿verdad? ¿Lo va a buscar usted hoy? ¿O ya lo halló él a usted? Ya lo va a ver cuántos los halló el Señor, vamos a ver. Ah, con razón está acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues fíjense que todavía estaba Pedro predicando cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Eso fue un asombro para Pedro. Ahí se le confirmó a Pedro como quien dice, ya viste Pedro, el Espíritu Santo se quería derramar y tú no querías venir con ellos, no querías gentiles. Bueno, ahí está ya están los gentiles, ya está el derramamiento del Espíritu Santo y yo quiero que oiga bien esto. Entonces dice, y los que venían con Pedro, verso 45, se quedaron admirados. ¿Y admirados de qué? Admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que consideraban ellos inmundos. Tengamos mucho cuidado de juzgar los bautismos del Espíritu Santo, porque a mucha gente que va a ser bautizada con el Espíritu Santo, la vamos a juzgar como que no lo merece. Lo vamos a juzgar por inmundo, porque quizás no tuvieron tiempo de decirnos que ya el Señor los visitó, o en ese mismo momento el Señor los limpia y de una vez los visita el Espíritu Santo. ¿Se recuerda que hemos venido diciendo cómo el Espíritu Santo está esperando nada más que Cristo entre para entrar Él también? Aunque no se manifieste inmediatamente todo, pero en este caso sí se manifestó inmediatamente. No más creyeron el mensaje y el Espíritu cayó sobre ellos y los llenó. No esperaron los de la casa de Cornelio ni 24 horas. Pablo tuvo que esperar 3 días. 10 días tuvieron que esperar los apóstoles. Y Cornelio ni 5 minutos. Creyó y se vino el Espíritu Santo. Aleluya, entraron los dos de una vez. ¿Y cómo supieron que ellos estaban llenándose del Espíritu? Porque los oían hablar en lenguas, dice, extrañas. Así dice el verso 47. ¿Acaso puede entonces impedirse que sean bautizados en agua estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Está diciendo Pedro. Ahora, note que Pedro era una primera experiencia. Pedro no sabía que iba a ser el Espíritu Santo ahí, hasta que vio que se derramó. Esto prueba que la iglesia debe esperar derramamiento del Espíritu Santo cuando se evangeliza. Estaban evangelizando a Cornelio. La iglesia debiera esperar que haya repartimiento de Espíritu Santo con hablar en lenguas extrañas cuando se está evangelizando. Aún antes, ahí no hubo sanidad en la casa de Cornelio. Hubo mensaje ungido y repartimiento de Espíritu Santo. Y fueron bautizados en agua de una vez ahí. Note, tampoco hubo un espacio especial grande para enseñarles en qué consistía bautizarse en agua. Ahora, los apóstoles que no vieron esto, que pues acuérdense que solo fue Pedro, los que no vieron esto, le reclamaron a Pedro. En cuanto llegó Pedro, alegre llegó Pedro a contarles a los compañeros de ministerio, a contarles
que habían sido visitados los gentiles. Le dijeron, ¿y cómo tú visitaste gentiles? ¿No sabes la ley? Pedro se quedó asustado. Y acuérdense que Pedro era legalista, pero ahora como que se había despintado de color. Y entonces dice, ¿cómo así? Sí, ¿por qué fuiste con inmundos? Lo criticaron, hermano, sobre todo los judaizantes, más interesados en las ceremonias, en los ritos, que en las realidades. Pero le reclamaron, ¿y por qué los fuiste a visitar si no son judíos? Entonces Pedro les tuvo que decir, miren, si ellos hablaron en lenguas igual que nosotros, si ellos estaban recibiendo el mismo espíritu que nosotros, ¿qué diferencia estaba haciendo Dios? Ninguna, ninguna, le dijeron. Y entonces, ¿por qué no iba a estar yo con ellos si el espíritu estaba con ellos? Entonces, esto no quiere decir que cualquiera que diga que ya está bautizado o que quiere ser bautizado en el Espíritu Santo y en agua, sin analizar exactamente su procedencia y sus conexiones, uno vaya a estar en reuniones tales. Pero aquí el caso era bien dirigido por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no vamos a analizar, hay que discernir, pero no analizar con la mente natural las cosas que Dios está haciendo ahora, porque entonces nos vamos a confundir pensando que es inmundo lo que está limpio. Y a veces vamos a ir a gente que creemos que está limpia y está inmunda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Usted sabe que el Señor nos manda a ir a todas partes, pero no a entidades que están conectadas con el enemigo, pues. Pero no a entidades, sí a personas. Puede ir uno a personas necesitadas, pero no a entidades que Dios no aprueba. Esta era una casa particular, no era una reunión de otra iglesia, por ejemplo, ¿verdad? De otra secta. Era la casa de Cornelio. Pero quiero dejar claro que entonces la frontera para visitar en estos casos, como lo hizo Pedro, la pone el Espíritu Santo y no nosotros. Siempre con los cuidados de discernir. Bien, entonces fueron bautizados, y note insistentemente que el hablar en lenguas era el método más socorrido para identificar a los que estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo. No se puede quitar esa etiqueta. No se puede decir, no, ya no hay necesidad de hablar en lenguas, y ya no hay necesidad de señales. Bueno, ¿y para qué las dieron en casa de Cornelio? ¿Y para qué cada vez que hay bautismo del Espíritu Santo aparecen esas señales? Sino para identificar un trabajo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en el mundo. Aleluya. Muy bien. El Espíritu Santo me mandó que fuera con ellos. ¿Quién podía impedirlo? Y se contó cómo se vio un ángel, toda la experiencia contó Pedro. Pero note esto, hermano, qué interesante se ve. Entonces, cuando los demás apóstoles oyeron que los gentiles hablaban en lenguas y que Pedro les dijo, ¿y quién era yo para oponerme a Dios? El verso 17, 11, 17. ¿Quién era yo para oponerme a Dios? Entonces saquemos una lección. Luchar contra las señales del bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu en gente que todavía no la conocemos a fondo, pero luchar contra ellos y oponerles y ponerles estorbos, es luchar contra Dios. Mire, aquí lo dice. Si Dios les dio también el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? No cuestione mucho así cuando usted se ha fijado que hay gente que en vez de ayudar dice, fíjese que yo hablé en lenguas y fui bautizado en el Espíritu Santo. Entonces le dice la otra persona, ¿será? Y ya vio usted si no son del diablo, y ya vio usted si no es que se emocionó, y le quitan la fe. Claro, no vamos a recibir que todo es de Dios, las señales que hay,
pero son identificables, hermano. Sobre todo por los frutos que vienen después de eso. Si después de haber recibido un supuesto bautismo del Espíritu y si después de haber hablado en lenguas, la cosa sigue peor, hay que dudar. Pero si hubo cambio y si está la cosa buena, ¿por qué le va a decir a la persona que tenga cuidado con esas emociones? Mejor si nos emocionamos antes de recibir el toque mismo del Espíritu. Gloria a Dios. Hay gente que le dicen, tenga cuidado, porque fíjense que tocan música como para emocionarse, ponen a media luz el cuarto y suenan un bombo que hace pum, 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 hasta que todos van cayendo. Mire, hermano, esas son cuentos de brujas. No hay tal, el asunto del Espíritu es el Espíritu, hermano. Si no se leyera en la Escritura que esto le sucedió a los auténticos cristianos de la era de la edad inicial, ¿cómo podríamos estar acuñando experiencias nosotros que no tienen respaldo? Pero si esto se parece a lo que está acá, pues goces, hermano, porque entonces lo están tomando en cuenta para esto. Gloria sea su nombre. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Está usted contento por eso? Así que no le dé oídos a la gente. Ya ve usted que a los mismos apóstoles estaban poniéndole estorbos a Pedro. ¿Para qué fuiste ahí? Pues el Señor quería bautizarlos con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo supiste si hablaban las mismas lenguas que nosotros estábamos hablando en Pentecostés? Callados, mire. Y entonces dice en el último verso del capítulo 11, dice, o en el verso, vamos a ver, en el verso 18, y dice, de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna, como quien dice, entonces no es solo para nosotros los judíos, como que los desilusionó un poquito, ¿verdad? En vez de decir, qué bueno que todos están recibiendo. No, dice, de modo que también ellos. ¿Se alegra usted o se entristece cuando otro es lleno del Espíritu? Está seria la cosa. No hay una enseñanza muy acendrada, muy directa, si es que todavía están esas dudas. Hay personas que saben de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo y no son capaces de ponerle la mano a otro para que lo reciba. No, ahí le dicen, no, pues yo lo recibí y no quiere usted orar por mí. Bueno, no, ahí el Señor lo da cuando Él quiere. Sobre todo si es muy noche. Hay que repartir o ser instrumento de repartir lo que Dios quiere dar a los que le buscan y le aman. Hagamos un resumen. Entonces en casa de Cornelio la iglesia se está desarrollando, como dijéramos, en un discipulado particular, no en un templo. Ahí se estaba desarrollando en una casa en donde desde el cielo les anunciaron el programa. Por eso fue que ellos, cuando vieron entrar a Pedro, sabían que no iban a oír palabra humana, aunque en boca humana. Porque ¿sabe cómo le dijeron? Queremos escuchar en el verso 10, capítulo 10, verso, vamos a ver, 33. Dice, estamos ahora delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decirnos. Miren lo que le dijeron a Pedro. No le dijeron, Pedro, entra a ver qué dices tú. No, entra Pedro, que ya sabemos que te mandó Dios y queremos saber qué dijo Dios que nos dijeras. Mire, me voy a tener unos minutitos en esto, porque esta es la gran responsabilidad de los ministros de la palabra. No es nada más de llegar a un púlpito, llegar a una congregación, que los han invitado, que qué sé yo, bueno, no es de llegar a ver qué dice uno.
Y no es a ver qué mensaje me compongo, ¿verdad? No. A ver qué dice Dios que nos digas. Y si uno no ha platicado con el Señor y uno no está en línea directa, ¿qué va a decir? Por eso Pablo temblaba cuando llegaba a predicar, porque él no quería hablar de sí mismo. Él quería que la gente escuchara lo que Dios quería que escucharan. Y él tenía que saberlo. Voy a volver a leer este pedacito que me gusta mucho. Mire cómo dice. Entonces, repito, ¿verdad? Ahora estamos todos aquí delante de Dios. Sabían que estaban delante de Dios. Y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha dicho o te ha mandado que nos digas. ¿Cuántos que predican la palabra, que están en los ministerios del Señor, estarán en capacidad espiritual de saber qué es lo que el Señor quiere decirle a la gente en determinado momento? Por eso no se puede siempre llevar arreglado el sermón, hermano. A menos que el Señor le haya hablado al ministro allá en el escritorio, o en la casa, o en la oración, para que diga lo que va a decir. Pero lo mejor es, Señor, ¿qué quieres decir ahora? Da al pueblo el mensaje. Y el Señor lo da. Lo da, sin querer descartar que el Señor por medio de estudios les da el mensaje a ministros también. Pero lo importante es que usted, si es buen discípulo, usted no viene a oír, mire qué trabajo para mí, sobre todo hoy en la noche, ¿verdad? En medio de bombas y centellas ha de venir usted. Y eso que no son las 12. Pero fíjese, hermano, venir para no oír lo que Dios le quiere decir, sino lo que se le ocurrió al ministro, hermano. Una vez fui a una reunión de este tiempo en otro lugar y me senté. Yo no iba a predicar, sino que me llevaron ahí. Bueno, yo estaba sentado y dije, vamos a ver, seguramente van a predicar de los pastorcitos y tan. Dije yo, bueno, ya me había conformado y me senté. ¿Qué va, hermano? Pasaron haciendo un show toda la medianoche. Un show y hasta remedando la orquesta no sé cuánto, y luego salían con unas toallas amarradas aquí y con unas, ¿cómo se llama? Con unas, como haciendo como que eran árabes, túnicas pues, ¿verdad? Y risa y carcajadas, se doblaba. Y yo dije, ¿y esto qué es, teatro o es iglesia? No quiero criticar, porque el que quiera hacer lo que haga, que lo haga. Y si el Señor no le redarguye, no sé qué estará pasando, pero no es el punto ese. El punto es, hermano, que nos dedicamos a veces a fiestas sin que la haya adentro. Se nos fue el tiempo. Entonces es más importante que usted tenga el consejo de Dios cada vez que va a sentarse a la iglesia donde se reúne, y que el Señor tenga algo como edificarle por medio del ministro. Usted debe exigir eso, hermano. Lo dijo el varón Spurgeon, dijo: el ministro que no interesa, que no cambia mensaje, para que el pueblo tenga al día la palabra, hay que cambiar ese ministro. Y si no cambia él, el mensaje que lo cambien a él. Porque es deber del ministro y es derecho del que se sienta de escuchar todo lo que el Señor le ha dicho al ministro que les diga. ¿Usted cree que todo el mundo abre el entendimiento espiritual para eso? No, hermano. No. Por eso no hay palabra ungida en todo lugar. Estaba el Espíritu Santo haciendo estremecer el aposento alto. Estaba moviendo llena la casa del Espíritu.
estaban hasta con llamas de fuego en la cabeza. El Espíritu Santo remolinando la casa del aposento alto, y los otros lugares afuera estaban fríos. El templo mismo del velo roto estaba frío, ni las luces estaban encendidas. Y en el aposento alto era un impacto tremendo. Quiere decir que no en todo lugar se mueve el Espíritu. No se mueve en toda la tierra, se mueve en los corazones que le dan la bienvenida. Aplauso para el Señor, fuerte, completo, aleluya. Bueno, querrá hacer preguntas en los pocos minutos. Pocos minutos tenemos como para preguntas. No vaya a preguntar, hermano, si se podrá comer el tamal. Si usted tiene deseo de tamal en cualquier día, cómaselo, hermano. Negro o colorado. Pero no haga rito de un asunto que nada tiene que ver. Haga las preguntas. Tampoco vaya a preguntar si es pecado que se vaya a ir a una fiesta hoy a la medianoche. Ya lo sabe usted que el Espíritu le está diciendo que no tiene que compartir paganismos de ninguna especie. Hay cosas que no dañan. Hay cosas que son naturales. Hay cosas, según la motivación, dañan. No sé si ha habido alguna pregunta. Sí, hermano. ¿Es lo mismo la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo es la primera vez que viene el Espíritu sobre la persona para dejarla llena. Llena es que todo el Espíritu hirvió todo, es decir, se expandió en la persona, el Espíritu Santo. Pero el bautismo es el momento primero, cuando se habla en otras lenguas, que llega el contacto con el Espíritu Santo que está en la persona para que lo llene. O sea que llenura es un estado que hay que mantener. Y bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia de una llegada sobre la persona una sola vez. Ya después son unciones, visitaciones del Espíritu que van manteniendo la llenura del Espíritu. Amén. ¿Se puede estar lleno del Espíritu Santo y no haber recibido la manifestación de hablar en lenguas? Podría ser que no se haya manifestado, que no se haya dado cuenta. Yo he tenido muchas experiencias en eso, por razones de no alabar, no tener costumbre de alabar, o bien que en la euforia de la persona no oyó toda la experiencia de las lenguas y las va a tener enseguida. Pero es bíblico decir que el bautismo con el Espíritu Santo debe tener evidencias audibles y visibles para quedar la persona llena. Ahora, la llenura es una experiencia de constancia, no de acto. Mantener. Es decir, una persona pudo haber sido bautizada con el Espíritu Santo acá y pasó un tiempo hasta por acá y se fue vaciando del Espíritu. Entonces necesita unciones del Espíritu y para mantener esa llenura, caminar en santidad, etcétera, para que la llenura se mantenga. Amén. ¿Es lo mismo la unción del Espíritu Santo que el bautismo en el Espíritu Santo? No, la unción son repeticiones de visitaciones del Espíritu Santo sobre la persona, pero no como la primera vez del bautismo. No son bautismos, sino un bautismo y las unciones que siguen manteniendo la plenitud. ¿Por qué razón muchos hermanos no reciben el bautismo del Espíritu Santo a pesar de que anhelan recibirlo? Hay muchas razones. Podría ser que en la iglesia misma no enseñan adecuadamente toda esa experiencia. Puede ser que esté en medio de un lugar en donde le han dicho que hasta eso es del diablo. O puede ser que usted estando en la iglesia, donde se encuentra, no hay alabanza y adoración libres. O pueden ser obstáculos que la misma persona se forma con prejuicios. O podría ser pecados escondidos, que no se confiesan. Pero si se persevera en el deseo, es para todos esa promesa. Para todos los que Dios está llamando a la iglesia del Señor ahora.
¿Podrá alguien profetizar sin estar bautizado con el Espíritu Santo? El que lleva los dones a exteriorizarse es el Espíritu Santo, y se necesita ese bautismo para que broten los dones. Antes está muy reservado todo, es como Cristo mismo tenía el Espíritu antes del Jordán, pero en el bautismo, en la unción del Jordán, afloró el ministerio con los dones del Jordán para adelante. Antes no. ¿Cuál es la diferencia entre el hablar en lenguas y el don de lenguas? Hablar en lenguas es la señal de haber sido llenado del Espíritu Santo con ese bautismo. El don de lenguas es una manifestación que no todos van a tener para dar mensajes que tienen que ser interpretados. O puede ser que cuando está orando en sus devociones, habla en lenguas que no tienen que interpretarse porque las está hablando para Dios. Pero si la está hablando en medio del pueblo, para la gente, tienen que ser interpretadas esas lenguas como don. ¿Cómo se puede saber si las lenguas son de Dios o del diablo? En primer lugar, el Espíritu da testimonio a la persona que tiene esa experiencia de lo que tiene. Además, los otros van a discernirlo por el Espíritu. Y habrá otras evidencias sobre el camino, ¿verdad? Los frutos, las maneras, etcétera. Pero el discernimiento es lo que se ha dejado para distinguir lo que es genuino de lo que es completamente falso. ¿Sí? ¿Cuál será la tarea del Espíritu Santo en la tribulación? Bueno, el Espíritu Santo siempre ha tenido la tarea de aplicar la vivencia de Cristo a las personas que son salvas. El Espíritu Santo seguirá haciendo lo mismo en los días tribulacionales, porque el Espíritu Santo no se va a ir, hermano. El Espíritu Santo no se va de la tierra, queda. Mientras haya pueblo del Señor, el Espíritu Santo está aquí. Y en la tribulación va a haber pueblo del Señor, acuérdese. No se quite de la cabeza esa idea. Va a haber pueblo de Dios en la tribulación. Y el Espíritu Santo lo va a estar asistiendo. Y va a estar Cristo mismo y las primicias sobre esa tarea. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a otra pregunta. ¿En qué momento llega el Espíritu Santo? ¿En el bautismo, en el momento de creer o cuándo? El Espíritu Santo en la persona, como signo de propiedad del Señor, llega al creer. Pero las sobrenaturalidades y la expansión del Espíritu llega con el bautismo del Espíritu Santo. Para ministerio, para poder en el ministerio, para desenvolverse con toda la armadura, con todos los instrumentos que tienen que ser usados en el trabajo de la obra. Lo otro es salvador y regenerativo, y esto otro es potencializar al cristiano. ¿Se le puede pedir al Espíritu Santo que desarrolle las lenguas que ya le dio? Sí, si usted ya tiene al Espíritu Santo al creer en Cristo, usted tiene que buscar la experiencia que le haga a usted saber que está lleno en ese momento. Y le debe pedir al Señor, porque dice que esa experiencia la da a los que se la piden. Amén. Es un regalo, ¿no? Pero debe estar usted seguro oyendo. Por eso se quedó establecido que se habla en lenguas y se tienen profecía y otros dones si el Espíritu Santo está llegando. ¿Se puede ser bautizado en un sueño? Como soñar uno que comió a ver si se llenó, ¿verdad? Pero no creo, aunque la experiencia puede empezar estando en un sueño. Yo conocí una persona, por cierto, trabajaba en casa nuestra, y ella llorando en la mañana, note la experiencia, muy interesante. En la mañana se levantó y yo le digo que, le pregunté que por qué estaba como que había llorado. Es que me dijo, es que anoche, y yo le he buscado al Señor, y anoche yo soñé que el Señor me estaba bautizando con su Espíritu, y había en lenguas, pero estaba dormida, dice, estaba en el sueño, y cuando se soltó a llorar,
volvió a hablar la lengua, ya después despierta. Como que la cosa empezó dormidita, pero se evidenció después, ahí frente a nosotros. Ahí en el corredor de la casa, me recuerdo bien que se puso colorada, contando la experiencia del sueño. Y se irrumpió, hablando en lengua. Le dije, ¿ya viste? Le dije, Lucía, ¿ya viste? Ahí está el bautismo. Pero ya ella sí ya estaba despierta. De lo de dormido no doy fe, pero por lo visto empezó ahí el huracán, ¿verdad? En la Biblia no se mira que hayan impuesto manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, nada más que ministros. ¿Podrán hacerlo otras personas? Parece que Ananías no era ministro, era un discípulo. Y puso las manos sobre Pablo. Y recibió el bautismo. Así que no es tan cierto lo que se acaba de preguntar. Entonces, puede cualquier ungido, cualquier persona que el Señor delegue, puede ser instrumento para que usted sea receptor del bautismo con el Espíritu Santo. Y aún sin imponerle manos, puede recibir ahí donde está. ¿Cómo ayudar a alguien que ha crecido en el legalismo y tiene miedo de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Sí, hay que instruirlo primero, porque el miedo es por lo desconocido. Y el miedo es porque le han dicho a saber qué cosas, como me habían dicho a mí, ¿verdad? A mí me dijeron que esas lenguas que había allá con los, me decían así que en tono despectivo, allá con los pentes, a saber de dónde son, lo más probable es que sean del diablo. Y hasta nos ponían un disco ahí donde estaban las lenguas analizadas en esos seminarios. Y analizaban, ven, dice, es un jerigonce, es una cosa que no se entiende ahí, no sé cuánto. Y oía, decía yo, qué feo, decía yo. Y fíjese, hermano, que después leí que era lengua de tartamudos en la Biblia. Y después yo estaba hablando esas mismas lenguas que estaba... Bueno, es decir, pueden haber personas prejuiciadas que hay que sacarles del prejuicio. Hace 10 años recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero solo esa vez he hablado en lenguas. ¿Cómo poder volver a hablarlas? Pues tengo anhelo de hacerlo. Buscar la adoración, la alabanza libre, busque un lugar solitario que nadie le oiga, más que el Señor, y va a ver usted si no vuelve las lenguas ahí. Hay que estar en medio del pueblo que alaba y arrancarse en alabanza y van a venir. Claro, tal vez no con la profusión que usted quisiera, porque a veces es un don especial que se queda manifestando, o si no se hace calladito, ¿verdad? Como dice el que habla en lenguas, pero no las interpreta, que se calle en la iglesia. Pero siempre va a haber una expresión de la motivación del alma y del espíritu. Haga la prueba. ¿Al caer una persona puede ser bautizada de nuevo? No, el bautismo es una vez, pero al caer depende si lo empujaron o cayó, ¿verdad? Usted sabe que hay quienes, para ponerse a tono con la moda, empujan, pero hay éxtasis y hay desvanecimientos en el Espíritu Santo genuinos, legítimos. Pablo no lo empujaron. Hay mucha evidencia de eso, pero también hay mucha imitación. Yo conocí una persona que decía que la persona anterior la habían empujado de tal manera, la que estaba antes de ella, que a ella le dio miedo, mejor se tiró ella, dice. O sea que la gente hace mal uso de las cosas y entonces puede deformar la autenticidad de un asunto por un método abusivo, ¿no? Pero eso no quita que haya impactos del Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo a los que le iban a capturar en el Getsemaní, yo soy, cayeron al piso. Esa es una caída de enemigos, ¿verdad? Puede ser que el Señor esté doblegando la vida de un enemigo, pero el éxtasis que estamos hablando, el desvanecimiento así, es de la gente que está buscando al Señor y caen al piso. No lo hagamos método tampoco, ¿verdad? Que tienen que caer o que solo el que cae está santificado, pero por el mundo entero se está viendo eso. Pero usted note una cosa, están cayendo de todos lados, en todos los lugares, hasta en los lugares heréticos. Entonces hay que tener cuidado porque no es la caída la que garantiza nada. Hay que ir más al verdadero fondo del asunto, ¿verdad?
Usted, con seguridad que usted querría caer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Una caidita de esas. Pero, ¿qué va a sacar? Si va a sacar algo de ahí, amén, caigamos todos. Ahora, si solo es una novedad y es una psicosis, tengamos cuidado. Solo es de alertar, hermano, pero yo creo en los desvanecimientos del espíritu y en los empujones de la gente y en los éxtasis diabólicos. Deseo grandemente el bautismo con el Espíritu Santo. Lo he buscado, oro pidiéndoselo a Dios, pero no lo recibo aún. Me siento triste cuando estamos en reuniones donde todos o casi todos lo han recibido. ¿Será que no soy hijo aunque ya recibí a Jesús como mi Salvador? No sé, ¿cómo? ¿Y qué debo hacer para ser bautizado? Si ya se está derrotando, dicen, ¿será que no soy hijo? Es hijo, métase a la regadera si se quiere mojar. Siga metido ahí hasta que caiga el agua de vida del cielo. No cese, busque, eso va a venir. Si es promesa para todos los que Él llame. Y si usted está sintiendo el llamado, ya recibió a Cristo, vaya a buscarlo con todo el corazón. Insista hasta que sea investido de poder de lo alto. Ya vamos a finalizar. Menos mal que no hay prisa, ¿verdad? Hay muchos hermanos que predican y trazan bien la palabra y no hablan lenguas. ¿Será solo bajo la unción o es llenura solamente? Mire, hermano, no nos metamos a juzgar por las exterioridades. La Escritura pone un plan, sígalo mejor, sígalo. Si otros lo hacen sin ese plan, allá ellos, ¿verdad? Puede ser que no entendamos lo que está pasando ahí. Entonces, ¿por qué nos vamos a amarrar a algo que no entendemos? Mejor busquemos lo que entendemos. Allá deje que predica mejor el que no es bautizado que el que es bautizado. Eso ya no es asunto del método. Eso es otro problema. No pongámonos tampoco a juzgar. ¿Y qué será que hay más vida con aquel que no? No. Esos son asuntos humanos. No nos toca a nosotros clasificarlos, menos mal. Es el Señor el que va a clasificar. A mí no me gustaría decir, ya estoy lleno del Espíritu Santo, sin la señal de hablar en otras lenguas. Porque entonces quedaría yo, en duda diría yo, pues a lo mejor yo solo me lo estoy imaginando, ¿verdad? Pero si tengo la experiencia, si tengo las evidencias, ya ni el diablo le puede quitar a uno esa experiencia, hermano. Ya vamos finalizando, ya se acabaron las preguntas. Ya, hermano. Hermanos, con todo el corazón, vamos a hacer una oración para cubrir a todo el pueblo que se vino esta noche para acá, para que vayan con la bendición del Señor y a que el Espíritu les dé testimonio de que todo lo que van a hacer está siendo agradable a Él. No le vamos a poner norma, no nos vamos a escandalizar de nada, no vamos a forzar a alguien, mire, cuidado que no le vaya a caer un poquito de... No. Mire, el Espíritu le va a dar testimonio de lo que usted va a hacer, agrada al Señor. Y con eso ya se queda usted contento y satisfecho. Levantemos las manos y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, bendice a este pueblo hambriento de palabra, que tiene sed del agua de vida. Dirígelo ahora en su regreso, cúbrelo con tu poderosa mano en el nombre de Cristo. Y que vayan, señores, con la aquiescencia de tu Espíritu. Que sea el Espíritu Santo el que les guíe a lo que han de hacer y que se sientan en libertad. Lo que no les redargullas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Alabando, nos vamos a ir a nuestros hogares en el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria Hermano, a Dios. si usted está saliendo Gloria a Dios. y no